Hola, te saluda el profesor Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida a la sesión número 2 del bloque 2 de la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos métodos de investigación en la ciencia del derecho. El objetivo específico de esta sesión es que ustedes logren analizar y evaluar los distintos métodos de investigación aplicados en la ciencia del derecho para comprender, interpretar, distinguir, comparar, formular y valorar los fundamentos epistemológicos que sustentan la producción del conocimiento jurídico, promoviendo una visión crítica, reflexiva y metodológicamente rigurosa en el ámbito de los juicios orales y la teoría jurídica contemporánea. La investigación jurídica constituye un eje esencial en la formación del jurista contemporáneo, especialmente en el nivel de posgrado, donde la producción de conocimiento requiere un enfoque metodológico sólido y una base epistemológica coherente. El derecho, al ser una ciencia normativa y social, demanda métodos de investigación que permitan comprender no solo las normas jurídicas, sino también sus fundamentos, su aplicación y su impacto en la sociedad. La epistemología jurídica, como disciplina que reflexiona sobre la naturaleza del conocimiento jurídico, plantea que la elección del método condiciona los resultados y la validez del saber producido. Por tanto, conocer y dominar los distintos métodos de investigación en el derecho es indispensable para garantizar la cientificidad, la coherencia y la pertenencia del discurso jurídico. Podemos definir el método de investigación de la ciencia del derecho como un conjunto de procedimientos sistemáticos, racionales y críticos que orientan el proceso de construcción del conocimiento jurídico. A través de ellos, el investigador jurídico puede identificar, analizar, interpretar y explicar los fenómenos jurídicos, ya sea desde una perspectiva dogmática, empírica, comparativa o sociológica. De acuerdo a Casamiglia, en 1999 decía que el método jurídico es la vía racional mediante la cual el jurista construye, ordena y justifica el conocimiento de las normas y sus relaciones con la realidad social. En este sentido, la metodología jurídica no es única, sino plural, dependiendo del enfoque epistemológico y del objetivo del estudio que se aborde. Pero ¿quién era Alberto Casamiglia? Él fue miembro fundador y vicerrector de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, el cual le otorga una medalla y el nombre de un aula en reconocimiento a su persona por sus contribuciones. Y Casamiglia publicó numerosos artículos en revistas especializadas en el terreno de la teoría del derecho y la filosofía del derecho, entre la moral y la política. ¿Para qué nos sirven los métodos de investigación jurídica? Nos sirve para que nos oriente en el proceso del conocimiento jurídico, obteniendo resultados válidos y verificables. Garantizan la coherencia entre la teoría, la norma y la práctica jurídica. Promueve la interpretación crítica y fundamentada de los textos legales y doctrinarios. Fomenta la capacidad analítica y argumentativa en la resolución de problemas jurídicos complejos y contribuye a la innovación científica en el derecho, especialmente en el ámbito procesal y de los juicios orales. La investigación jurídica puede clasificarse en términos generales en dos grandes perspectivas, una dogmática y otra empírica, aunque ambas pueden complementarse según la orientación epistemológica del investigador. Hablamos del método dogmático o exegético cuando el método se centra en el estudio sistemático de las normas jurídicas vigentes. Su objetivo es interpretar, clasificar y sistematizar el derecho positivo. Surge en el siglo XIX con la codificación napoleónica, el Código de Napoleón de 1814, y fue consolidado por el positivismo jurídico. ¿Cómo procede?
este método dogmático? Bueno, a través de un análisis de textos legales con una interpretación literal, teleológica y sistemática. Las limitaciones de este método dogmático se enfocan se enfoca en el derecho tal como es, conocido como ley lata, sin analizar su contexto social o su eficacia real. Los principales exponentes del método dogmático son Hans Kelsen, en su libro Teoría Pura del Derecho, y Carlos Cossío, en su crítica fenomenológica al positivismo. Por su parte, el método histórico analiza la evolución del derecho a lo largo del tiempo, estudiando el contexto social, político y económico que da origen a las normas. El objetivo es comprender el derecho como producto histórico y cultural. Los principales exponentes son Friedrich Karl von Savigny, de la Escuela Histórica del Derecho, quien propuso que el derecho nace del espíritu del pueblo, conocido por el vocablo alemán Paul Heyse. ¿Quién fue Friedrich Karl von Savigny? Él nació el 21 de febrero de 1779 en Frankfurt del Meno, en Alemania, y falleció un 25 de octubre de 1861 en Berlín, Prusia. Fue un jurista alemán, uno de los fundadores de la influyente Escuela Histórica de Jurisprudencia, fundador de la Escuela Alemana o de la Escuela de Savigny de principios del siglo XIX, que promovió la investigación de la costumbre jurídica como método para la depuración y la fijación del derecho. Ahora veamos el método comparativo. Consiste en el análisis sistemático de distintas legislaciones o sistemas jurídicos con el fin de identificar similitudes, diferencias y modelos aplicables. La utilidad de este método comparativo es relevantemente importante en procesos de armonización legislativa, porque allí ayuda a la integración regional y a juicios con elementos internacionales. Los principales exponentes del método comparativo son René David y Conrad Seiger, fundadores de la moderna ciencia del derecho comparado. ¿Quién es René David o David? Él nace un 12 de enero de 1906 en Jura, Francia, y fallece un 26 de mayo de 1990 en Le Toulon-Puchet de Runay, en Francia, que fue un eminente profesor de derecho francés, y sus trabajos de investigación han sido publicados en numerosos idiomas de estados diferentes. David publicó un tratado elemental del derecho civil comparado y propuso la clasificación de los sistemas jurídicos según la diferencia de las ideologías que inspiraba a cada uno, lo cual le ayudó a clasificarlo en 5 grupos o familias, conocidas como leyes occidentales. Un grupo subdividido en romano-germánico que comprende aquellos sistemas jurídicos en los que la ciencia jurídica se formuló de acuerdo con el derecho romano. Y un grupo denominado Common Law o ley común, y otro grupo en donde es por región geográfica, la ley soviética, la ley musulmana, que es una familia de derecho religioso, la ley hindú, la ley china, la ley judía, también conocida como Halajá. Por su parte, Konrad Schweyer estudió Derecho en las universidades de Grenoble, Gotinga y Berlín. Tras aprobar los exámenes estatales en 1933 y 1937, comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser Wilhelm del Derecho Privado Extranjero e Internacional de Berlín. El señor Konrad Schweyer es considerado precursor del actual Instituto Max Planck de Hamburgo. Ante la devastación y el caos de la Segunda Guerra Mundial, Schweyer, junto con otros colegas, decidió trasladar el Instituto de Berlín a Tubinga en la primavera de 1944. De este modo lograron salvar la extensa biblioteca del Instituto de los estragos de la guerra. A lo largo de varios tratados, Schwenger desarrolló el método funcional del derecho comparado, que hoy sigue siendo el enfoque predominante. Junto con Heinz Kotz, los profundizó en el manual Introducción al Derecho Comparado, publicado originalmente en 2 volúmenes entre el año 1969 y 1971, y que continúa siendo obra de referencia por excelencia en el campo del derecho comparado. Veamos ahora el método sociológico o empírico. Estudia el derecho como fenómeno social, analizando su eficacia, su aplicación y su impacto en la sociedad.
Emplea herramientas de las ciencias sociales como encuestas, entrevistas o estudios de caso. El objetivo de este método sociológico o empírico es explicar cómo opera el derecho en la práctica. Sus principales exponentes son Eugen Ehrlich, desde una sociología del derecho vivo, y Max Weber, desde la tipología de la racionalidad jurídica. Veamos ahora el método hermenéutico. Parte de la interpretación de los textos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, integrando la dimensión lingüística, cultural y axiológica del derecho. El objetivo del método hermenéutico es interpretar y comprender el sentido del derecho en contextos concretos. Sus principales exponentes son Hans-Georg Gadamer y Emilio Betti, aplicados posteriormente por juristas como Manuel Atienza en la teoría de la argumentación jurídica. ¿Quién fue Hans-Georg Gadamer? Él nació en Marburgo el 11 de febrero de 1900 y fallece en Heidelberg el 13 de marzo del 2002. Fue un filósofo tradicionalista alemán, especialmente conocido por su obra Verdad y Método y por su renovación de la hermenéutica. Fue discípulo de Heidegger y el más relevante de la época. Es autor de numerosos ensayos de historia de la filosofía, estética y filosofía de la historia, entre lo que destaca la herencia de Europa. Por su parte, Emilio Betti nació en Camerino el 20 de agosto de 1890 y fallece en Camerino el 11 de agosto de 1968. Fue un jurista italiano, estudioso del derecho romano, filósofo y teólogo, así como uno de los teóricos más eminentes de la hermenéutica contemporánea. Veamos ahora el método crítico dialéctico. Este método cuestiona las estructuras de poder y los intereses subyacentes en el derecho, proponiendo una visión emancipadora y transformadora. La perspectiva de este método crítico dialéctico es que inspira o está inspirada en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y el marxismo jurídico. Sus principales exponentes son Jürgen Habermas, Roberto Unger y Buenaventura de Sousa Santos. Roberto Magabeira Unger nació en Río de Janeiro el 24 de marzo de 1947. Es un filósofo y político brasileño, autor de más de 2 docenas de libros sobre teoría social, pensamiento jurídico y económico, alternativas políticas y filosofía. Su obra expone y desarrolla los ideales de una sociedad más libre, menos rígida y jerárquica, y apunta a la realización y al establecimiento de un sistema que permita una revisión constante de las formas institucionales basada en la meta de profundizar la democracia, dándole a más personas más acceso a un mayor número de oportunidades. Su trabajo en materia jurídica desafió exitosamente el consenso metodológico de la disciplina y transformó la teoría jurídica contemporánea. Por su parte, el profesor Buenaventura Sousa Santos ha estado involucrado en el auténtico proceso de descubrimiento del marxismo. Aunque reconoció los límites del marxismo, ha descrito más recientemente al marxismo como un descubrimiento continuo. Mientras estuvo en Berlín, de Sousa Santos se vio inmerso en una comunidad universitaria que generó valores democráticos, aunque en el contexto de la Guerra Fría. Estar en Berlín también le permitió a de Sousa Santos la experiencia del mercado y contrastar las influencias comunistas con la capitalista en una Alemania en donde se disputaban las ideas o las ideologías democráticas liberales, sobre todo en la Alemania occidental. Su tesis doctoral ha sido considerado un hito en la sociología del derecho. Veamos ahora métodos mixtos o interdisciplinarios. En la actualidad, la investigación jurídica combina métodos dogmáticos y empíricos integrados en un enfoque de filosofía, sociología, economía y ciencia política. La aplicación de los métodos mixtos o interdisciplinarios se basan en estudios sobre justicia restaurativa, derechos humanos, derecho penal comparado o eficacia judicial. La tendencia actual es hacia una epistemología jurídica pluralista que reconozca la complejidad del fenómeno jurídico. Los principales exponentes de los métodos de investigación del derecho o de la ciencia jurídica son Hans Kelsen a través del método normativista y la pureza epistemológica del derecho,
Eugen Ehrlich, fundador de la sociología del derecho. Karl Larens desarrolló la metodología hermenéutica aplicada al derecho. Norberto Bobbio, teórico del positivismo jurídico y de la ciencia normativa. Jürgen Habermas, representante del método crítico dialógico. Manuel Atienza, integrador de la hermenéutica y la teoría de la argumentación jurídica. El señor Karl Larens fue profesor en dos de las más importantes universidades de Alemania, una en la Universidad de Kiel y otra en la Universidad de Múnich. Un aporte jurídicamente importante fue su pensamiento sobre la idea de que todo ser humano tiene frente a cualquier otro el derecho de ser respetado por él como persona, a no ser perjudicado en su existencia, la vida, la salud, en su ámbito propio de la misma, en su intimidad, en su honor, y que todo individuo tiene la obligación de comportarse análogamente frente a otra persona. En conclusión, jóvenes, la ciencia del derecho no puede entenderse sin una reflexión profunda sobre sus métodos de investigación. El conocimiento jurídico se construye a partir de una diversidad de enfoques dogmáticos, históricos, empíricos, hermenéuticos o críticos, los cuales, lejos de excluirse, se complementan para ofrecer una visión integral del fenómeno jurídico. En el marco del doctorado en Derecho y Juicios Orales, la elección del método adecuado no solo determina la validez epistemológica de la investigación, sino también su relevancia práctica en la interpretación, aplicación y transformación del derecho en contextos reales. La epistemología jurídica, por tanto, invita al investigador a actuar con rigor, coherencia y compromiso con la verdad jurídica. Les invito a que revisen sus carpetas de antología de este bloque 2, en donde se desarrollan más las ideas que vertimos en esta videocápsula, la cual que por cuestiones de tiempo son muy concretas. Que tengan un excelente día.